La Defensoría del Pueblo, en cumplimiento a un dictamen de la Corte Constitucional, presentó el proyecto de ley orgánica para la promoción, protección y defensa de los derechos de los animales no humanos. El proyecto lo tramita la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional y se genera una polémica cargada de preocupaciones desde los sectores productivos porque señalan, entre otras cosas, que habrá un encarecimiento de la proteína animal y una amplia afectación en la industria alimenticia, en un sector de la industria manufacturera, también en la industria turística. Vamos a revisar esta mañana el otro lado de esta discusión. Nos acompaña la abogada Inti Alvarado Romero, integrante del colectivo LOA. Abogada, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Muchísimas gracias por la invitación. Estamos aquí para darle voz a los animales no humanos. Abogada, empecemos por el principio. ¿Por qué ustedes sostienen que esta ley es necesaria, que es imprescindible? Es una orden de la Corte Constitucional. Por primera vez en el Ecuador y en el mundo, derechos concretos se han reconocido a los animales no humanos, los animales de las demás especies. Esto no existe en el ordenamiento jurídico. Sin una ley no se puede materializar. La ley es necesaria, es urgente y además tiene un plazo definido. Tiene que aprobarse luego de su debate hasta este agosto de 2024. Lo que se está planteando en esta norma es un cambio sociocultural. Por supuesto que sí, lo dice la propia Corte Constitucional, de hecho lo dice nuestra Constitución de 2008. Este término sociobiocentrismo que acuña la Corte para explicar en qué consiste el cambio sociocultural se refiere específicamente, dice la Corte, a las prácticas que se utilizan de parte de los seres humanos para el uso de los animales, de todos los animales, y la Corte expresamente se refiere también a aquellos animales destinados a domesticación y a uso, que son, entre otros, los que se utilizan para consumo, vestimenta y demás usos que hace el ser humano. El proyecto plantea, en el artículo 4, literal B, la implementación del interés superior de los derechos de los animales no humanos, así como lo son los derechos de los niños y de las personas con capacidades especiales. ¿Por qué, abogada? Este es un principio sumamente útil. Va a ayudar a que los tomadores de decisiones, las autoridades, cuando se encuentren en un caso particular que requiere la protección de un animal, antes de tomar medidas administrativas, como por ejemplo retirar al animal, colocarle en un hogar temporal, darle atención de salud integral, entre otras medidas, puede hacer una evaluación de la situación del caso particular del animal, que es lo que pide la Corte. La Corte dice, no es que se va a dar protección a los derechos de las especies, estamos hablando del individuo animal, y por eso hay que hacer ese ejercicio previo de evaluar el caso de cada animal antes de tomar las medidas administrativas. A eso se refiere el interés superior del animal. Cuando se dice en el proyecto, también en el artículo 4, pero en el literal D, que los animales no humanos son sujetos morales, ¿se está diciendo que tienen capacidad de discernimiento ético, es decir, que toman decisiones basadas en los principios del bien y del mal, que tienen libertad de conciencia libertad, conciencia y voluntad y por ende son responsables de sus acciones? Quiere decir que son sujetos morales para la actividad humana, es decir, que tienen que estar en las consideraciones de nuestra especie. El uso de los recursos que se hace de la naturaleza, donde también están los animales, tiene que tener el límite de sus derechos propios. Aunque la Corte, al igual que a nivel global se ha venido discutiendo sobre los animales, ya ha reconocido que los animales tienen capacidades de perseguir sus propios intereses, de buscar sus beneficios y de tener sus proyectos de vida. ¿Y eso cómo se lo determina? ¿Quién lo determina? ¿Quién sabe qué proyecto de vida está persiguiendo un animal? O sea, no sé. Esta es una reflexión que hace la Corte para llegar a la conclusión de que cuando los seres humanos tengamos que tomar decisiones respecto del uso de recursos de la naturaleza, que incluye la explotación de animales, los derechos de los animales tienen que estar involucrados. De hecho, hay una jurisprudencia constitucional que se refiere a que los animales, como individuos, son sujetos de la economía. ¿En estricto derecho, abogada, se puede ser sujeto de derechos sin ser sujeto de obligaciones? Se puede. Ya tenemos el ejemplo en nuestra propia especie, donde hemos logrado ampliar el marco de sujetos de derechos a otros individuos. Ahí se incluyen niños y niñas que no pueden asumir obligaciones, que en su momento también eran objetos como los animales y pasaron a ser sujetos de derechos, entre otros muchos ejemplos que nos da la historia de cómo los seres humanos a nivel de la evolución de conciencia, también alcanzan una evolución jurídica. En el artículo 6, literal E, y me va a perdonar que sea tan específico, pero es para que la gente se involucre con el texto de manera específica. Se señala que las personas a cargo del cuidado de animales no humanos deben garantizar
estados psicológicos positivos, evitando los estados negativos. Y el artículo 12 dice que tienen los animales no humanos derecho a la integridad física y psicológica. ¿Quién determina el estado psicológico de un animal no humano? Bueno, esto responde a una ciencia que se crea en los años 50, entonces es importante tener en cuenta que el trasfondo de cada uno de los elementos del texto de este proyecto de ley tiene un argumento científico. Esta ciencia, que es la del bienestar animal, se desarrolla en Reino Unido exclusivamente para animales destinados al consumo y la producción y luego se expande a todos los individuos animales no humanos. Y según esta, hay 5 dominios que los sujetos obligados a la protección de cada individuo animal tienen la responsabilidad de cumplir. Uno de esos dominios es justamente su estado emocional, porque los animales no son cosas, los animales no son seres inertes, son seres que no solamente tienen un cuerpo físico, sino también una psique que requiere de condiciones que les permitan vivir en de miedo y de temor, que son las libertades que les han sido reconocidas. En el país hay psicólogos que puedan, no sé, dedicarse a esto, a garantizar la salud psicológica de los animales no humanos. La rama en la línea veterinaria para referirse a la salud emocional de los animales es la etología. Ese es el término correcto. Ahora, no se está diciendo que los animales tienen que tener psicólogos. Lo que se está diciendo... O etólogos. De hecho, eso no está en el texto concretamente porque sería pedir cuestiones imposibles de cumplirse. Lo que se está diciendo es que para garantizar la salud mental del animal, que sí se puede garantizar, hay parámetros que se deben definir y eso tiene que estar liderada por la institucionalidad que está prevista en el proyecto de ley y también desarrollada en norma técnica cómo se lo va a realizar. Pero hay parámetros muy concretos. El animal no tiene que ser arreado, ni criado, ni manejado de formas en que les infundan miedo, temor, lo cual también se manifiesta en el comportamiento del animal. Cuando en el artículo 17, literal C, abogada, se señala que no podrán estar confinados los animales no humanos en jaulas convencionales ni en jaulas de batería, lo que se está proponiendo es un cambio total en la industria avícola del país. Se está produciendo un cambio progresivo. Se ha planteado un periodo de transición de hasta 12 años, que igual siempre está dentro de la mesa legislativa, la duración de estos periodos de transición. Y eso no implica, y aquí el imaginario tal vez puede ser un poco extremo desde la ciudadanía, también muy aprovechado por los sectores que están en contra de este proyecto de ley porque intenta erradicar prácticas de crueldad hacia los animales, que es pensar que todos los animales van a salir libres y que van a estar andando por la tierra de forma desproporcionada. Esa no es la mirada, ¿no? Hay galpones, que es, digamos, un segundo tipo de uso que se hace después de las jaulas. Lo importante es que los animales no estén aprisionados en pequeños espacios que miden una hojita A4 durante toda su vida, de manera que ni siquiera pueden estirar sus alas, ni pueden realizar su conducta natural. Un derecho que la Corte ya les garantizó a estos individuos, a estos sujetos, es que puedan desarrollar su libre comportamiento natural según su especie. En estas jaulas no lo pueden desarrollar. Para garantizar ese derecho, progresivamente tienen que abrirse esas puertas y dar mayores espacios de luz solar, que actualmente no los tienen los animales, espacios de tierra para poder realizar sus conductas naturales, para poder socializar y para que puedan tener suficiente espacio para desarrollarse también. Cuando se prohíbe el uso de antibióticos, artículo 17, literal G, así como el uso de antimicrobianos subterapéuticos, ¿qué es lo que se busca? Básicamente, y el subterapéutico muy específicamente se refiere a no generar resistencia con el uso desproporcionado, indiscriminado de estos antibióticos. No quiere decir que no se van a utilizar. Pero ahí dice, se prohíbe el uso de, no se señala el uso indiscriminado de. Es específicamente el subterapéutico. Y esa es una gran diferencia entre el antibiótico o el antimicrobiano que se utiliza para la salud del animal, para controlar una posible epidemia. Eso es perfectamente dable, pero el subterapéutico tiene un uso específico que puede generar resistencia a estos productos. Y eso va a tener un impacto directo en la salud del animal y en la salud pública también, porque se trata de la salud del consumidor. Y existen estudios científicos incluso en nuestro país de cómo está correlacionado el uso de estos antibióticos subterapéuticos con muertes humanas. Abogada, la prohibición del uso de pelo de animales en la industria, ¿cómo deja, por ejemplo, a la industria del tejido?
Aquí la propuesta es en relación con plumas y pelos. Los únicos métodos que se utilizan actualmente, y esto está dirigido específicamente al sector industrial, ese es, digamos, el propósito, el espíritu de esa propuesta en concreto, es que no se tengan que utilizar estos métodos de arrancar las plumas, que es lo que se hace, es la única forma, no hay otra, y que la manipulación de los animales no genere una afectación a sus 5 dominios de bienestar animal, donde está justamente el dominio de la salud. Entonces, no es que no se va a poder esquilar a una oveja. No es que no se va a poder, está destinado a los sectores industriales. Lo que se quiere nuevamente es que durante los periodos de transición, por eso hay una disposición transitoria al final del proyecto de ley, donde dice todos los múltiples años que van a tener las diferentes industrias para empezar a utilizar métodos que sean lo menos lesivos posibles, sin que eso implique que no se va a poder realizar la actividad económica, pero sí hay que poner un límite, Lenin, porque la Corte mismo exige que se coloquen límites a cualquier tipo de explotación de recursos de la naturaleza en función de que estos ya son sujetos y tienen sus propios derechos. Donde sí se prohíbe la actividad económica es en el artículo 37 que prohíbe pues que se utilicen animales vivos, sus partes constitutivas o subproductos con fines artesanales o industriales, y esto pues anula por completo la industria del cuero. Bueno, en este caso sí se está proponiendo que los animales no humanos no estén vivos cuando se realicen prácticas. No, claro, o sea, nadie está diciendo que se despelleje vivo Bueno, sí se lo hace, animal. por eso estamos tratando de tomar las previsiones para que no se lo siga Pero ¿qué pasa, haciendo. por ejemplo, con el cuero del ganado que es faenado en camales? ¿Se lo podría utilizar o no? Sí, por supuesto que se puede utilizar. Digamos, los productos que vienen posterior a el faenamiento de los animales, es decir, cuando los animales ya están muertos, esos productos se pueden utilizar, por supuesto. No tiene por qué afectar este tipo de actividad económica. ¿Ustedes han logrado determinar porque estos cambios, esta ampliación de los derechos de los animales no humanos significa un costo para las industrias, y ustedes lo tienen claro? Nos decía hace un par de días Rodrigo Gómez de la Torre que eso equivale a 11 puntos del PIB. ¿Ustedes avalan esa cifra, la contradicen? No sé. Eso es una mentira, no existe ningún estudio, ningún alto instituto económico que haya revisado ni avalado de dónde salen estos cálculos. Lo que sí sabemos es que los representantes de estos grandes sectores productivos, y no nos referimos a los pequeños ni medianos, sino a los grandes sectores productivos, tienen una preocupación sobre su margen de ganancia al corto plazo en el momento en que tienen que iniciar procesos de transición de hasta 12 años, que son los que se plantean para ir adaptando, cambiando prácticas que son crueles hacia los animales porque son nuevos sujetos de derechos. Y entonces se inventan estas cifras infladas para generar miedo y decirle directamente a la ama de casa que va a tener una repercusión en su canasta básica, y eso no es cierto. Abogada, ahora el ministro de Agricultura ha adelantado que en caso de ser aprobado este proyecto de ley, el veto del Ejecutivo será total. ¿Cómo toman ustedes este pronunciamiento? Bueno, el señor ministro es una persona tan desinformada como la mayoría de personas que han expresado su oposición al proyecto de ley. Él, de hecho, promocionó un delito como la mascotización de animales silvestres. Entonces, la verdad, jurídicamente, éticamente, no tenemos ningún reparo en decir que él está equivocado, y por tanto las decisiones que desde su lado se asesoren al Ejecutivo, como es el veto total a la ley, también es una equivocación. Además, porque jurídicamente no es posible, la Corte Constitucional emitió disposiciones, entre estas que la ley se debata y se apruebe en hasta 2 años. Si el veto total lo impide, entonces estarían incumpliendo con una orden constitucional. Y yo le quiero agradecer a la abogada Inti Alvarado, coordinadora jurídica del colectivo LOA, quien nos ha acompañado la mañana de hoy aquí en Contacto Directo. Muchas gracias a usted y a toda la audiencia.